Dicen que en el silencio del palacio es donde se esconden las verdades más oscuras. Pero, ¿qué sucede cuando la figura más leal, la roca inquebrantable de la monarquía, decide que ya ha tenido suficiente? Imaginen por un momento que la princesa Ana, esa mujer trabajadora que siempre ha huido de los focos y el drama, acaba de detonar una bomba que amenaza con derrumbar los cimientos mismos de la Casa Windsor. En este preciso instante, el Palacio de Buckingham está bajo un cierre total de emergencia. No es un simulacro. Hay reuniones de crisis a puerta cerrada, teléfonos que no dejan de sonar y equipos legales trabajando a contrarreloj con el sudor frío del pánico. ¿La razón? La princesa Ana ha hecho algo sin precedentes, algo que nadie vio venir. Ha expuesto un pacto secreto entre las dos figuras más polémicas de la historia real reciente, Meghan Markle y el príncipe Andrés. Sí, han leído bien. Ana ha revelado que ambos, la duquesa y el duque caído en desgracia, han estado operando en coordinación, y ella tiene las pruebas en la mano para demostrarlo. Pero deténganse un segundo y pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué la hija más fiel de la reina, la mujer que cumplió más compromisos reales que nadie el año pasado, arriesgaría todo su legado para exponer esto? ¿Qué secreto tan peligroso y dañino descubrió para sentirse obligada a romper su voto de silencio? Quédense conmigo, porque lo que estamos a punto de desgranar no es un simple chisme de pasillo. Es una conspiración calculada que ha estado escondida a plena vista durante años, y el reloj ya está corriendo. Diciembre de 2025 quedará marcado para siempre en los libros de historia, no con tinta dorada, sino con fuego. No fue un día de jubileo ni de celebración. Fue el día en que la princesa Ana dijo, «Basta». El escenario elegido no fue la grandiosidad del Palacio de Buckingham, ni los muros de Windsor, sino Gatcombe Park, su residencia privada, su santuario personal donde no responde ante nadie más que ante su conciencia. Esta no fue una declaración oficial filtrada por los equipos de comunicación del palacio. Fue Ana, hablando como mujer y como hermana, sin importar las consecuencias devastadoras que se avecinaban. Imaginen la escena. La princesa Ana de pie frente a un grupo modesto de periodistas elegidos con lupa. Su rostro, habitualmente estoico, mostraba las grietas de alguien que ha cargado con un peso terrible durante demasiado tiempo. Sus manos, siempre firmes, temblaban ligeramente al sostener sus notas, y su voz, conocida por su dureza, llevaba un filo que los presentes describieron como una furia apenas contenida. «He permanecido en silencio», comenzó diciendo, «porque creía en la institución, creía en la lealtad familiar, pero lo que he descubierto va más allá de riñas domésticas. Se trata de la integridad misma de la corona». El impacto en esa sala fue absoluto. Ana no busca el drama. Ella cumple con su deber y se va a casa. Que ella convoque una conferencia de prensa es la señal de alarma definitiva. Pero lo que reveló a continuación es lo que hiela la sangre. Ana confesó haber descubierto comunicaciones, mensajes encriptados, registros telefónicos y documentos de reuniones que prueban que Meghan Markle y el príncipe Andrés no solo se conocen, sino que han estado coordinando sus movimientos durante años, no meses, sino años, una alianza forjada en las sombras, mantenida mediante el engaño y diseñada con un solo propósito oscuro: tener ventaja y control sobre la familia real. Piensen en la magnitud de esto. Meghan, quien entró en la familia en 2018 y se marchó en 2020 buscando supuestamente paz. Andrés, forzado a retirarse tras su catastrófica entrevista sobre Jeffrey Epstein. Dos personas que de cara al público no tienen nada en común. Sin embargo, según la princesa Ana, han estado trabajando juntos desde finales de 2019, compartiendo información privilegiada y estrategias mediáticas como una póliza de seguro contra la institución que ambos sentían que les había traicionado. Para entender la gravedad de este fuego, debemos rebobinar hasta la chispa que lo encendió todo. Noviembre de 2019.
¿Recuerdan la entrevista del príncipe Andrés en Newsnight con Emily Maitlis? Si lo han olvidado, permítanme refrescarles la memoria. Fue un desastre de proporciones épicas, un accidente de tren en cámara lenta donde Andrés destruyó su propia reputación en menos de una hora. Él creía que limpiaría su nombre sobre su asociación con Jeffrey Epstein, pero en su lugar ofreció al mundo coartadas absurdas sobre pizzerías y una incapacidad total para mostrar arrepentimiento. En 72 horas fue exiliado. Incluso su madre, la reina Isabel II, no pudo protegerlo del tsunami de críticas. Y fue allí, en la oscuridad de ese exilio, donde al parecer se sembró esta impensable alianza que hoy sale a la luz. Lo que nadie sabía entonces, lo que el mundo ignoraba mientras las cámaras disparaban sus flashes, es lo que la princesa Ana acaba de sacar a la luz, y es una verdad que hiela la sangre. Mientras el príncipe Andrés se ahogaba en el lodo de la humillación pública, aislado en su propia desgracia y desesperado por encontrar una salida, una mano inesperada se extendió hacia él desde la oscuridad. Alguien que no vio un desastre en su caída, sino una oportunidad de oro. Esa persona era Meghan Markle. Según las pruebas irrefutables presentadas por Ana, fue Meghan quien dio el primer paso. El contacto inicial no fue directo, sino a través de intermediarios en las últimas semanas de noviembre de 2019, apenas unos días después de que la entrevista de Andrés implosionara ante los ojos del mundo. Los primeros mensajes llegaron cargados de una empatía calculada, llenos de comprensión. Expresaban solidaridad con un hombre que sentía que el palacio lo había arrojado a los leones para salvar su propia imagen inmaculada. Se lo harán a cualquiera, rezaba supuestamente uno de esos mensajes. Sé exactamente por lo que estás pasando. Deténganse a pensar en la psicología detrás de esta maniobra. El príncipe Andrés era radioactivo en ese momento. Incluso su propia familia estaba levantando muros para distanciarse de él. Pero ahí estaba Meghan, alguien que también se sentía cada vez más alienada y rechazada por la institución, ofreciéndole lo que nadie más le daba: validación. ¿Ven la genialidad macabra de este acercamiento? No fue una manipulación tosca, fue una operación de precisión quirúrgica. Meghan no exigía nada, no pedía favores. Simplemente estaba allí cuando todos los demás se habían marchado. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría querer Meghan Markle de un hombre caído en desgracia como Andrés? La respuesta es más simple y oscura de lo que piensan: información, acceso, un seguro de vida. Deben entender el contexto. A finales de 2019, Meghan y Harry ya estaban tramando su salida de los deberes reales. El famoso anuncio del Mexit llegaría en enero de 2020. Pero abandonar a la familia real no es como renunciar a un trabajo de oficina donde entregas tu carta de despido y te marchas. La institución tiene tentáculos largos, sabe cómo controlar la narrativa, cómo gestionar las salidas y cómo protegerse a costa de los individuos. Meghan necesitaba una palanca de presión, necesitaba conocimiento interno, secretos que pudieran servir de escudo para ella y Harry si el palacio decidía tomar represalias. Necesitaba a alguien que conociera las entrañas de la bestia y que tuviera sus propios motivos para querer ajustar cuentas. Y ahí entra el príncipe Andrés, amargado, aislado y poseedor de décadas de secretos palaciegos. Según la evidencia de la princesa Ana, la relación entre Meghan y Andrés evolucionó con una rapidez vertiginosa durante diciembre de 2019 y principios de 2020. Lo que comenzó como mensajes de consuelo se transformó en llamadas telefónicas regulares. Las llamadas se convirtieron en discusiones estratégicas, y esas discusiones finalmente desembocaron en lo que Ana ha descrito como un entendimiento formal. Pero aquí viene la parte que debería helarles la sangre. No estamos hablando de dos miembros de la realeza descontentos llorando sus penas en un rincón. Según Ana, estaban planificando activamente, coordinando movimientos,
tejiendo una red de protección mutua e inteligencia compartida. Y en febrero de 2020 dieron el paso definitivo. Se vieron cara a cara. La reunión secreta. ¿Recuerdan cuando se dijo que el príncipe Andrés hizo un viaje privado a Canadá a principios de 2020? La historia oficial que nos vendieron fue que necesitaba un descanso del circo mediático británico, un tiempo de silencio lejos del escrutinio y la presión. Era mentira. Según la explosiva revelación de la princesa Ana, Andrés viajó a Canadá con un único y específico propósito: reunirse con Meghan Markle en una finca aislada en la isla de Vancouver. Dejen que esa imagen se asiente en su mente por un momento. Mientras el mundo creía que Andrés se escondía avergonzado y que Meghan se estaba adaptando a su nueva vida canadiense, en realidad estaban manteniendo reuniones clandestinas, finalizando acuerdos y coordinando estrategias bajo la mesa. La seguridad alrededor de este encuentro fue extraordinaria. Transporte privado, sin registros oficiales de vuelo, una ubicación elegida específicamente por su aislamiento total. Las pocas personas que supieron de esta reunión fueron silenciadas mediante acuerdos de confidencialidad y pagadas generosamente por su discreción. Entonces, ¿qué se discutió durante esas horas cruciales? La princesa Ana afirma haber reconstruido los detalles pieza por pieza, basándose en múltiples fuentes, comunicaciones interceptadas, testigos interrogados y su propia investigación privada que ha estado en marcha durante meses sin que nadie sospechara nada. El acuerdo que sellaron tenía tres componentes fundamentales. Tanto Andrés como Meghan enfrentaban un escrutinio mediático feroz y el juicio del público. Ambos se sentían traicionados por la firma. Acordaron defenderse mutuamente en público cuando surgiera la oportunidad. Esto no significaba hacerlo abiertamente, sino operar desde las sombras, filtraciones estratégicas a periodistas amigos, campañas coordinadas en redes sociales y presión entre bastidores sobre los medios de comunicación para suavizar las coberturas negativas. ¿Recuerdan esos extraños artículos que defendían a Andrés y que parecían salir de la nada? Esas piezas que sugerían que había sido tratado injustamente, que los medios habían ido demasiado lejos, que merecía una segunda oportunidad. Según Ana, muchos de esos textos fueron facilitados por el equipo de Meghan, utilizando su extensa red de contactos mediáticos para plantar una narrativa favorable. Aquí es donde el asunto se vuelve verdaderamente peligroso. Andrés poseía décadas de conocimiento interno sobre las operaciones reales, entendía las vulnerabilidades del palacio, los secretos de familia más profundos, las debilidades institucionales. Él sabía dónde estaban enterrados los cadáveres, a veces en sentido figurado, y otras veces, quizá, de manera literal. Si Andrés ponía los secretos sobre la mesa, Meghan aportaba algo que el duque había perdido hacía tiempo: poder de fuego mediático. Meghan Markle tenía su propia visión privilegiada de las dinámicas familiares actuales, pero lo más importante era su acceso a una red de medios globales que Andrés, en su aislamiento, jamás podría soñar. El intercambio beneficiaba a ambos, sí, pero también creó una situación digna de la Guerra Fría, una destrucción mutua asegurada. Ahora, cada uno poseía munición suficiente para destruir al otro si la relación se agriaba. Era un pacto de sangre sellado con secretos. Quizás este sea el punto más inquietante de todos. No solo hablaban del presente, estaban jugando al ajedrez con el futuro de la monarquía. Según la princesa Ana, discutieron escenarios hipotéticos en los que podrían necesitar actuar juntos, crisis potenciales que podrían ser explotadas, y momentos específicos en los que el palacio sería particularmente vulnerable. No eran conversaciones reactivas de dos personas heridas, eran sesiones de planificación para contingencias que aún no habían ocurrido, construyendo estrategias para situaciones que en algunos casos ellos mismos podrían provocar. Ahora, necesito que se detengan y piensen en algo crucial. ¿Por qué ahora?
¿Por qué la princesa Ana revela todo esto en diciembre de 2025, casi 6 años después del contacto inicial y 5 años después de esa infame reunión en Vancouver? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que finalmente empujó a Ana a romper décadas de discreción absoluta y lealtad inquebrantable para exponer esta conspiración? La respuesta yace en eventos recientes que Ana solo insinuó durante su revelación, dejando un aire de misterio aterrador. Habló de una escalada, de que el acuerdo había mutado en algo mucho más peligroso, de planes que cruzaban una línea roja que ni siquiera ella podía ignorar. Mencionó amenazas, aunque se negó a especificar su naturaleza. Habló de la necesidad urgente de proteger a sus sobrinas, las princesas Beatriz y Eugenia, de quedar atrapadas en un fuego cruzado que no buscaron, y con un tono que heló la sala, declaró: permanecer en silencio ya no era compatible con mi deber hacia la corona. ¿Qué podría ser tan grave para que la princesa Ana, la mujer que ha capeado cada escándalo real de los últimos 50 años con un silencio estoico, se sintiera obligada a salir a la luz pública? Porque aquí está la clave de todo. Sin pruebas, las acusaciones explosivas no son más que chismes de pasillo. Sin documentos, es solo la palabra de una persona contra la de otra. Ana lo sabe mejor que nadie. Ella no es impulsiva. No es dramática. Es una profesional con entrenamiento militar, una mujer atada al deber que entiende exactamente lo que arriesga al dar este paso, lo cual significa una sola cosa: ella tiene algo concreto. Durante su revelación, Ana hizo referencia a piezas específicas de evidencia sin mostrarlas por completo. Esto es estrategia pura. Retener el material más dañino para mantener la presión y evitar que el palacio pueda fabricar una negación completa. Esto es lo que ella ha confirmado que existe. 1. Mensajes encriptados. Ana afirma haber accedido a comunicaciones entre los dispositivos personales de Andrés y números rastreados directamente hasta el equipo de Meghan. Estos mensajes presuntamente contienen discusiones explícitas sobre las vulnerabilidades del palacio, tensiones familiares internas y estrategias de respuesta coordinada. Imaginen el daño si esto se hace público. No estamos hablando de rumores o habladurías, estamos hablando de pruebas documentadas de colusión. 2. Registros telefónicos. Ana ha obtenido registros que muestran un contacto regular y sostenido entre Andrés y el campamento de Meghan a lo largo de 2020, 2021 y más allá. La frecuencia y el momento de estas comunicaciones supuestamente se correlacionan perfectamente con grandes eventos reales y controversias mediáticas. Por ejemplo, ¿notaron cómo a veces Andrés aparecía en las noticias justo cuando Meghan y Harry enfrentaban una cobertura negativa? ¿O cómo, ocasionalmente, surgían historias defendiendo a Andrés justo cuando Meghan necesitaba desviar la narrativa de sus propias polémicas? Según Ana, eso no fue coincidencia, fue coordinación. 3. Testimonio de testigos. Ana ha entrevistado a personas que sabían de la reunión en Vancouver y de la coordinación posterior. Miembros del personal, personal de seguridad, gente que firmó acuerdos de confidencialidad, pero a quienes Ana convenció de hablar, ya sea apelando a su lealtad a la corona o por otros medios que no ha revelado. 4. Registros financieros. Este es, potencialmente, el elemento más explosivo de todos. Ana sugiere que existen transacciones financieras que conectan entidades asociadas con Andrés y Meghan. Fue muy cuidadosa al no especificar para qué eran estas transacciones o cómo estaban estructuradas, pero la implicación es clara como el agua. Hubo dinero de por medio. ¿Significa esto que Meghan ayudó a financiar las defensas legales o los esfuerzos de relaciones públicas de Andrés? ¿Significa que Andrés fue compensado por su información? Aún no lo sabemos. Pero la simple mención de registros financieros sugiere un nivel de acuerdo formalizado que va mucho más allá de una simple amistad. Y aquí es donde brilla la genialidad táctica de la princesa Ana.
Ha revelado lo suficiente para demostrar que va muy en serio, pero se ha guardado lo suficiente para mantener la ventaja. El palacio no puede simplemente salir y negarlo todo, porque Ana ha dejado claro que tiene la documentación para probarlo. Pero el palacio tampoco sabe exactamente qué tiene ella en su poder, lo que hace que elaborar una respuesta sea una tarea increíblemente difícil. ¿Emiten una negación total y se arriesgan a ser desmentidos con pruebas humillantes? ¿Reconocen algunos elementos mientras disputan otros? ¿Se quedan callados y rezan para que la tormenta pase? Cada opción conlleva riesgos mortales, y la princesa Ana lo sabe. Ahora, pónganse en los zapatos del rey Carlos III en este momento. Tu hermana acaba de exponer una conspiración secreta que involucra a tu propio hermano y a tu nuera. Ella afirma tener evidencia que podría humillar a la familia para siempre y potencialmente desencadenar investigaciones legales. El suelo bajo el trono está temblando, y lo ha hecho públicamente. A plena luz del día, haciendo imposible cualquier intento de barrer la suciedad bajo la alfombra. ¿Qué haces cuando el enemigo está dentro de casa? Mientras la princesa Ana concluía su homenaje a los caídos en un servicio del Día del Recuerdo, con la dignidad de quien ha servido toda una vida, el Palacio de Buckingham entraba en lo que solo puede describirse como un caos controlado. En cuestión de minutos, la maquinaria real emitió un comunicado breve y cortante, calificando las acusaciones de Ana como categóricamente falsas y profundamente irresponsables. Pero presten atención a lo que no hicieron. No amenazaron con acciones legales. No la llamaron delirante. No dijeron que buscaba atención. Eligieron sus palabras con un cuidado quirúrgico. ¿Por qué? Porque la princesa Ana no es una forastera a la que se pueda desacreditar fácilmente. No es una periodista de tabloides ni una empleada descontenta. Ella es la princesa real. Ha servido a la corona con distinción durante más de 50 años. Ha completado más compromisos reales que prácticamente cualquier otro miembro de la familia en la última década. Su credibilidad es una fortaleza que no se puede derribar con un simple comunicado de prensa. Entre bastidores, la respuesta ha sido mucho más desesperada. Según fuentes cercanas al palacio, el rey Carlos III convocó inmediatamente reuniones de emergencia con sus cortesanos más veteranos y asesores legales. Las preguntas que flotan en el aire son tanto prácticas como existenciales. ¿Qué tiene Ana exactamente? Hasta que no conozcan la extensión total de sus pruebas, están atados de manos. No pueden fabricar una defensa si no saben por dónde vendrá el golpe. ¿Cómo contenemos esto? En la era de las redes sociales y los ciclos de noticias de 24 horas, la historia ya está dando la vuelta al mundo. Las viejas estrategias de silencio y nunca te quejes, nunca des explicaciones, ya no funcionan. El dique se ha roto. ¿Y qué hay de los protagonistas de esta conspiración? Tanto Andrés como Meghan han emitido sus propias negaciones, pero si leemos entre líneas, veremos el miedo. Los abogados de Andrés lanzaron un comunicado diciendo que la caracterización de Ana es engañosa y está sacada de contexto. Pero noten lo que falta. No negaron el contacto con Meghan. Esa frase es clave en el lenguaje legal. Decir sacado de contexto sugiere que algo sucedió, que las conversaciones existieron, pero que la interpretación de Ana es la incorrecta. Es una admisión velada. Por otro lado, el equipo de Meghan ha sido más agresivo, calificando las afirmaciones de Ana como fantasía total y una búsqueda desesperada de atención. Pero nuevamente, observen la estrategia. Están atacando a la persona, atacando la credibilidad de Ana, en lugar de proporcionar negaciones específicas a las acusaciones detalladas. Cuando la gente emite negaciones que no niegan, generalmente significa que están aterrorizados de que se demuestre lo contrario. La situación legal es un campo minado. Si Andrés compartió información confidencial sobre operaciones reales sin autorización, ¿violó leyes o acuerdos de confidencialidad? Los abogados del palacio están buscando respuestas, pero emprender acciones legales contra un miembro de la familia real sería el fin del juego. Pero mientras el incendio ardía en la esfera pública, en la soledad de una oficina privada,
Estaba a punto de suceder algo que cambiaría el curso de la historia. Era la mañana del 23 de noviembre de 2025. El palacio de Buckingham parecía tranquilo por fuera, inmutable como siempre. Pero dentro de sus muros, un momento de silencio estaba a punto de convertirse en un trueno. El rey Carlos III estaba sentado en su despacho privado, rodeado del olor a papel viejo y madera pulida, revisando documentos vinculados al patrimonio de su madre, la difunta reina Isabel II. Se suponía que era una revisión legal rutinaria, otro paso tedioso en el largo y cuidadoso proceso de liquidar los asuntos privados de un monarca. Nada en esa mañana gris sugería drama. Sin embargo, escondida entre el papeleo ordenado, había una revelación esperando su momento, una que enviaría ondas de choque a través de la Casa Real. Al pasar una página más, Carlos se detuvo. Sus ojos se posaron en una sección sellada y desconocida del testamento. Destacaba inmediatamente. Esto no formaba parte del plan de sucesión que él creía conocer tan bien. No era un anexo administrativo ni una nota al pie sobre joyas o propiedades. Era una cláusula clara, deliberada y profundamente específica. Y lo más impactante de todo, se centraba enteramente en el príncipe Harry. Lo que Carlos estaba leyendo nunca había sido compartido con los miembros de la realeza, ni con los asesores más cercanos, ni siquiera con la familia íntima. Hasta ese preciso momento, su existencia había permanecido en la oscuridad total. La reina, incluso en sus últimos meses de vida, había estado planeando, guiando y preparando silenciosamente un futuro que sabía que no vería. Ella siempre creyó en mirar hacia adelante. Esta cláusula no era un pensamiento legal de última hora. Había sido escrita con cuidado e intencionalmente oculta, diseñada con la precisión de un relojero para emerger solo en el momento correcto. A medida que Carlos leía las palabras de su madre, la atmósfera en la habitación cambió casi instantáneamente. Lo que comenzó como una tarea administrativa se convirtió en un momento de silencio atónito. Los funcionarios del palacio presentes se dieron cuenta rápidamente del peso de lo que se había descubierto. Esto no era una nota olvidada. La cláusula no trataba simplemente de dinero o herencia material. Llevaba intención, llevaba expectativa, llevaba un mensaje tranquilo pero firme sobre la responsabilidad familiar. Carlos comprendió de golpe que su madre le había dejado algo más que una corona y un legado. Le había dejado un desafío. Le obligaba a confrontar no solo su papel como rey, gobernante de naciones, sino también su papel más difícil, el de padre. La reina Isabel II había hecho una última intervención reflexiva en una historia familiar que ella sabía que seguía sin resolverse, una herida abierta que ella, desde la tumba, intentaba sanar o quizás cerrar para siempre. La noticia del descubrimiento se extendió tranquila pero velozmente por los pasillos internos del palacio, enviando escalofríos detrás de las puertas cerradas. Para el rey Carlos, el impacto fue mucho más allá de la ley y el procedimiento. Era profundamente personal. Eran lazos inconclusos que ahora, bajo la letra firme de su madre, exigían una respuesta. Fuera de las rejas doradas del palacio, la vida seguía su curso, ajena a la tormenta. Londres bullía con el tráfico de la mañana. El mundo giraba, los titulares de los periódicos seguían igual y la gente caminaba hacia sus trabajos sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de temblar. Pero dentro del palacio de Buckingham, la normalidad había muerto. Un secreto, enterrado bajo capas de protocolo y tiempo, acababa de salir a la luz, trayendo consigo decisiones difíciles que ya no podían postergarse ni un segundo más. Durante todo su reinado, Isabel II fue conocida por 3 virtudes: paciencia, estrategia y una comprensión casi sobrenatural de los tiempos. Esta cláusula oculta era el reflejo perfecto de su alma. No fue escrita con prisa, ni con rabia, ni en un momento de emoción desbordada. Fue escrita con cuidado, con propósito y con una frialdad calculadora.
Al mantenerla sellada hasta ahora, se aseguró de que solo saliera a la superficie durante el reinado de Carlos, cuando él fuera lo suficientemente fuerte y estuviera lo suficientemente probado como para lidiar con las consecuencias. Es como si la voz de la reina Isabel, silenciada por la muerte, hubiera vuelto a hablar, guiando, marcando el paso y dando forma al futuro de la monarquía desde el más allá. El rey Carlos ha descubierto una cláusula que involucra directamente al príncipe Harry. Pero la pregunta que quema en el aire es, ¿qué dice exactamente? ¿Es un castigo final por su partida a California? ¿O es un plan maestro nacido del perdón y la previsión? Mientras el mundo espera esa respuesta, otra bomba estaba a punto de estallar en el otro lado de Londres. El día comenzó como cualquier mañana real en el Palacio de Kensington, hasta que el reloj marcó las 7:48. Según fuentes anónimas dentro del palacio, fue en ese preciso minuto cuando el mundo cambió. El palacio emitió un comunicado a través de sus canales oficiales. En cuestión de segundos, los ayudantes y el personal supieron que esto no era rutina. El comunicado no provenía de una oficina de prensa, ni de un portavoz genérico, ni de un comité de relaciones públicas. Venía directamente del príncipe Guillermo. Ese solo detalle lo cambió todo. A diferencia de los típicos anuncios reales, llenos de florituras y lenguaje diplomático, aquí no había formalidad vacía. En un movimiento que pilló a los observadores reales completamente desprevenidos, el príncipe Guillermo anunció el fin completo y permanente de cualquier relación futura entre la corona y la duquesa de Sussex. Lean eso de nuevo, completo y permanente. El momento fue elegido con una precisión militar. La noticia golpeó la televisión del desayuno en Gran Bretaña, las redacciones de la tarde en Asia y los escritorios nocturnos en América del Norte, todo al mismo tiempo. Esa sincronización aseguró que no hubiera una ventana tranquila ni un lanzamiento suave. Fue un ataque relámpago. En 3 minutos, la BBC ya estaba reportando la noticia. Sky News la siguió segundos después. ITV cortó sus programas matutinos. En Estados Unidos, CNN lanzó una pancarta roja de alerta cruzando sus pantallas. Para las 8:00 a.m., la historia había reemplazado a las actualizaciones financieras, los segmentos del clima y las noticias de entretenimiento en las principales cadenas del mundo. Esto es lo impactante. La gente en todo el mundo ya intuía que la corona y los Sussex, Harry y Meghan, no estaban en buenos términos. Lo habíamos visto en entrevistas llorosas, documentales de Netflix, demandas judiciales y comentarios en los medios. Pero esos episodios eran desordenados, emocionales y a menudo reactivos. Eran un drama familiar ventilado en público. Este anuncio fue diferente. No fue emocional. No fue reactivo. Fue administrativo en su tono, pero profundamente personal en su origen. Esa combinación inquietó a todos. Fue frío, calculado y definitivo. Aunque los analistas creen que los mercados financieros no se movieron dramáticamente, hubo temblores. La libra esterlina se mantuvo estable, pero las acciones vinculadas a las empresas de medios británicos vieron picos breves en el volumen de operaciones mientras la gente corría a ver el anuncio. La reacción pública fue inmediata y dividida. En el Reino Unido, las encuestas rápidas de YouGov mostraron una división tajante por edades. A medida que la noticia se extendía como la pólvora, las embajadas extranjeras comenzaron a llamar al palacio pidiendo aclaraciones. Según una fuente, los gobernadores generales de la Commonwealth recibieron informes directos de la oficina de Guillermo. Y para el mediodía, las centralitas telefónicas del palacio habían registrado miles de llamadas. Y adivinen qué, la mayoría no fueron contestadas, no por sobrecarga, sino por diseño. El silencio se convirtió en parte del mensaje. La institución había hablado, y la decisión no estaba abierta a debate. No había nada más que discutir. A primera hora de la tarde, la narrativa ya había cambiado. Ya no se trataba de «¿qué pasó?», sino de «¿qué viene ahora?».
Los comentaristas comenzaron a preguntarse cómo afectaría esto a la planificación de futuras coronaciones, a los patrocinios benéficos y a la estrategia mediática global. Reporteros veteranos como Nicholas Winchell, que ha cubierto a la monarquía durante décadas y lo ha visto todo, describió el momento como algo que nunca había presenciado en toda su carrera. La prensa internacional se movió rápido. Reuters distribuyó un boletín de última hora en 4 minutos. En Francia, Le Monde actualizó su portada antes de que la mayoría de la gente llegara al trabajo. Pero la reacción de la prensa tradicional no es nada comparada con la furia de las redes sociales. Datos de CrowdTangle mostraron más de 1 millón de interacciones en varias plataformas en los primeros 10 minutos. En X, antes Twitter, el tema alcanzó el número 1 mundial en menos de 8 minutos. Fuera del Palacio de Kensington, los periodistas ya estaban en posición, como buitres esperando. Algunos habían estado allí desde el amanecer, avisados de que algo significativo se avecinaba, aunque ninguno esperaba a esta escala. Un miembro del personal de Palacio incluso lo describió como una ruptura de proporciones históricas. No solo dentro de una familia, sino dentro de la sociedad británica en su conjunto. Lo más revelador es esto. Guillermo también ordenó al Palacio activar un plan de respuesta inmediato. Planes como este tardan mucho tiempo en elaborarse. Curiosamente, un ex empleado de Palacio confirmó que tales escenarios suelen prepararse con años de antelación. Esto no fue un arrebato de ira de una mañana, fue una ejecución planificada. Sin embargo, lo que hizo que este momento destacara no fue el ruido, sino la certeza. Ese vacío de información oficial adicional significaba que los comentaristas solo podían analizar la estructura, el precedente y las consecuencias, no las personalidades. La puerta se había cerrado, y por el sonido del cerrojo parecía que nunca más volvería a abrirse. Los libros de historia se han abierto de golpe. Según los historiadores reales, la decisión de Guillermo no carece totalmente de precedentes, pero sí de forma. Recordemos 1996, cuando tras su amargo divorcio del príncipe Carlos, el palacio despojó a la princesa Diana de su título de Alteza Real. Fue un golpe brutal, sí, pero fue gestionado por burócratas, tramitado a través de canales gubernamentales y anunciado con la frialdad de un trámite administrativo. Pero esto es diferente. Los expertos se apresuraron a señalar la anomalía. Nadie recuerda un momento en la historia moderna en que un futuro rey haya redactado personalmente una declaración de este calibre. No fue un comunicado del gobierno, fue la voz del heredero. La reacción en las calles refleja una fractura profunda en el alma británica. Los ciudadanos mayores, aquellos que han visto ir y venir a primeros ministros y escándalos, vieron la decisión como algo doloroso pero necesario para la estabilidad. Para ellos, la institución es un barco que debe seguir a flote, y a veces hay que soltar lastre para no hundirse. Sin embargo, para los más jóvenes, la historia es distinta. No están felices con la finalidad, con lo definitivo de la decisión de Guillermo. Les parece un portazo sin posibilidad de retorno, una sentencia fría en un mundo que valora la empatía. Aparte del qué, lo que realmente importó fue el cómo. La decisión de Guillermo de no dar un discurso directo fue una jugada maestra de estrategia. No hubo apelaciones emocionales, no se ventilaron agravios personales, no hubo referencias a entrevistas pasadas, ni a Oprah, ni a documentales, ni a libros de memorias. Al evitar todo eso, Guillermo desarmó a sus oponentes. No dejó nada a lo que contraatacar. Los medios de comunicación se quedaron con hechos puros y duros para informar, pero con muy poco que diseccionar emocionalmente. No había espacio para la reinterpretación. No había leer entre líneas para encontrar una oferta de paz. No había un lenguaje que sugiriera una revisión futura. Guillermo cerró una puerta que muchos creían que nunca se cerraría del todo, y tiró la llave. Pero no fue solo el mensaje. Fue el momento. Mantengan la atención,
porque aquí es donde todo cobra sentido. El momento del lanzamiento importa, y mucho. Eran las 7:48 de la mañana. Mientras los analistas legales discutían las implicaciones sobre títulos, financiación y representación, la sombra de esa línea trazada en la arena se extendía hacia el futuro. A medida que avanzaba el día, la atención de la gente comenzó a desplazarse del hecho a la razón. ¿Qué empujó a Guillermo a apretar el botón nuclear? ¿Quién fue consultado? ¿Cuánto tiempo se había estado gestando esto? Y aquí volvemos al principio de nuestra historia. A la revelación de la princesa Ana, ya sea que simpaticen con Meghan, con Andrés o con ninguno de los dos, la revelación de la princesa Ana exige un juicio, un ajuste de cuentas. La familia real no puede continuar como si nada hubiera pasado. Algo fundamental se ha roto. Estamos ante una encrucijada histórica. O se implementan reformas significativas que creen una responsabilidad y transparencia reales, o nos enfrentamos a una erosión continua del apoyo público que, eventualmente, hará que la institución sea insostenible. La princesa Ana, la mujer que nunca buscó los focos, la que dedicó su vida al servicio silencioso y al trabajo duro, ha forzado este momento de la verdad. Ella encendió la mecha que llevó a la decisión de Guillermo. Y la monarquía, tal como la conocíamos, nunca volverá a ser la misma. La pregunta ahora no es si este escándalo será olvidado. La historia no olvida. La pregunta es si la institución tiene la fuerza moral y la estructura para sobrevivir a lo que viene después. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue la decisión de Guillermo un acto de liderazgo necesario o una crueldad final? ¿Es la princesa Ana la heroína de esta historia o la que abrió la caja de Pandora? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si encontraste valioso este análisis profundo, suscríbete para más cobertura de esta historia en desarrollo. Porque te prometo una cosa, esto no ha terminado. Esto es solo el comienzo, solo el comienzo, solo el comienzo, solo el comienzo, solo el comienzo.